Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Luego se obtiene con la ecuación 8 una expresión final para longitud de arco. Por esto es importante el cálculo diferencial e integral, ya visto en varias variables. Esto que vemos aquí es la expresión que se ve para derivadas. Esta expresión, si uno es curioso, lo puede ver en los libros de cálculo diferencial e integral de una variable. Si uno no es tan curioso, uno lo ve hasta la carrera de ingeniería o licenciatura. Pero esta es la expresión de derivación con respecto a una sola variable. Mi única variable aquí en este sentido va a ser mi parámetro que he dicho arbitrario, tau. Este parámetro arbitrario tau me sirve para poder definir que voy a hacer esta longitud de arco siguiendo a la geometría euclídea para ser obtenido con base a sus derivadas. Bueno, alguien dirá, y bueno, y entonces, ¿para qué puede servir? Pues para el mismo problema que estuvimos calculando, en que pensando en la ecuación, que es esta ecuación de la expresión de mis coordenadas en las coordenadas rectangulares a las coordenadas polares, y en el ejemplo que habíamos visto, o sea, el ejemplo que vimos del cálculo de la obtención del arco, o bien de mi varilla doblada, en la piedra, que dijimos, pensemos que estamos allí en las islas de la UNAM y doblamos una varilla sobre estas piedras, en que vamos a calcular cuánto mide. Pues vamos a ver que con base a estas ecuaciones que vimos en que de la expresión de las ecuaciones en que x depende de r y de θ, como y depende de r y de z, podemos usarlo para calcular nuestra longitud de arco con base a la ecuación 7, que es esta 8 que estamos poniendo aquí, derivando con respecto al parámetro tau. Aquí alguien diría, bueno, pero es que al final también x e y dependen de r y de z. Por el momento, como r es constante, que son 25 centímetros, no le vamos a hacer dependiente de r. Al no depender de r, va a depender de nuestro ángulo de posición, en que vamos a calcular la integral desde el origen de donde se está doblando la varilla, y vamos a llamar que es nuestro ángulo cero, hasta lo máximo que alcanza, que es lo que podemos medir con nuestro semicircunferencia, ¿no? Que está graduado, que son pi tercios o bien los 30 grados. En este sentido, las derivadas del coseno es el menos seno y del seno es el coseno, elevando al cuadrado, sabiendo que esto es una identidad trigonométrica, esto es 1. Y entonces regresamos a lo que ya teníamos antes, nada más que ahora vamos a restar el ángulo de posición de origen desde donde vamos a comenzar a hacer la medición hasta donde podemos medir. Y seguimos obteniendo los 78.54 centímetros que habíamos calculado aquí. Es decir, justo como encontramos con anterioridad. Así que es obvio que matamos con un tancazo. O sea, digamos que tenemos un tanque y vemos una mosca enfrente del tanque y se nos ocurre de manera loca, vamos a matar a esa mosca con este tanque, vamos a matar a esa malnacida mosca con el tanque, y ¡pum!, le lanzamos a esa pobre mosquita
pues una artillería pesada, ¿no? Es lo que hicimos ahorita. Con el cálculo infinitesimal del cálculo de longitud de arco, calculamos de nuevo los 78.54 centímetros, que fue calculado con anterioridad. Y si nos damos cuenta, aquí no necesitamos cálculo infinitesimal, no necesitamos cálculo diferencial, ni cálculo integral, ni nada parecido. Solamente dijimos, pues vamos a medir, y pues midiendo con el enlace y mi circunferencia, y si sabemos nuestro radio de nuestra piedra de forma esférica, pues ya podemos obtener claramente lo que es nuestra longitud de la varilla. Y con eso lo matamos con un tanque, un problema simple. Sin embargo, en la naturaleza los problemas no son tan simples. Por ejemplo, el problema de la longitud de la costa de Inglaterra. Este problema, aún empleando el cálculo infinitesimal, no es simplemente resoluble. Ni siquiera si tuviéramos una regla de 30 centímetros y nos ponemos a medir cuántas veces es lo que recorremos toda la costa de Inglaterra, puede llegar a calcularse o a conocerse con precisión. Porque alguien diría, oye, pues es que una recta de 30 centímetros es muy chiquita, agárrate una recta de 1 kilómetro. Van a diferir las mediciones. Esto ya es adelantarse demasiado. Pero bueno, sin embargo, no solamente, si quieren no nos vayamos a la longitud de costa de Inglaterra. Pensemos en cuanto a agujeros negros, el área del agujero negro. Pensemos en cuanto a las geodésicas, a nuestra posición, empleando un celular con GPS. ¿Cómo lo calculas? Eso se calcula con relatividad general, y para poder entenderle tenemos que reconocer que se necesita del cálculo infinitesimal, pero ya no a la geometría cartesiana. Valga, ya no se vuelve válida aquí la ecuación 6, con la cual nosotros calculamos la longitud de arco. Esto ya no va a ser calculado de esta manera. Aquí va a haber algo que va a calcular a esta suma, que va a multiplicar esta suma, que lo va a modificar y va a expresar la modificación conforme a coordenada cartesiana, y va a expresarse en relatividad general. Y esto expresado en relatividad general tiene que verse en que desde que estamos viendo desde las expresiones cartesianas, desde aquí ya nuestra expresión es no lineal. Estamos teniendo físicas no lineales desde el propio cálculo infinitesimal, y esto se ve en la relatividad general. Ya no son tan simples las cosas para poder ser calculables. En este sentido, desde Newton las cosas no son simples. Y ya no solamente con Newton, sino con las cuestiones de la teoría del caos, también las cosas no son tan simples. Pero conocer esta no simplicidad o esta irreductibilidad de expresiones es lo que vamos a estar haciendo poco a poco. Por eso es que estuvimos viendo en cuanto a vectores. Me estoy peleando con la computadora, y todo científico más formalmente y peor que yo se pelean con este tipo de cuestiones. Los científicos de datos simplemente están imitando lo que hacen los científicos de la complejidad. De hecho, la ciencia de datos se deriva de la ciencia de la complejidad, no al revés. El ingeniero en sistemas toma de lo que hace el científico de la complejidad, tal que lo termina expresando en lo que ahorita estamos nosotros siendo beneficiados. Y en este sentido también los ingenieros que lanzan cosas en la NASA y que se dedican a la tecnología, vienen siendo beneficiados del estudio de la física de la relatividad general. Valga, la ciencia es también necesaria, a veces más, tanto igual que la tecnología, y la tecnología es dependiente del avance del conocimiento de la naturaleza, no al revés. Esto es grave
cuando nosotros pensamos que nada más necesitamos de la tecnología sin entender que hay un conocimiento científico de fondo. Es necesaria la ciencia, es necesario el avance de la ciencia en todo el mundo. Lo voy a decir en mi país, aquí en México, en Cuernavaca, no hay Cuernavaca, no es eso, en México, en Guatemala, en Belice, todos esos vecinos, ¿no? En El Salvador, Honduras, en Venezuela, en Argentina, en Noruega, en Dinamarca, en China, en Japón, regresamos a Estados Unidos. Si no hay avance científico comunitario entre todos, haremos toda la ciencia, toda la tecnología que querramos, haremos que incluso se fortalezca el campo, pero si no entendemos el trasfondo, cuando recurramos a los ingenieros y estos no sepan de dónde está fallando el asunto, se habrá olvidado que también se necesita el avance de la ciencia y se necesita divulgarla, se necesita enseñar. De alguna manera, esto es lo que se trata de hacer con estos videos divulgativos, con complejidad X. Es cierto que estoy ahorita viendo el trasfondo de las ciencias bíblicas, pero también para entender que aún para creer en algo se necesita conocer, se necesita de un avance científico. Y sin el avance científico, la humanidad en realidad está perdida en sus propias elucubraciones y al final muere porque quiere. Y es lo que no queremos, es lo que no queremos. Lo que queremos es en realidad vivir, ¿no? Diría Nietzsche como filósofo incrédulo, aunque no sabemos si es incrédulo o no, diría como filósofo en que lo que queremos es expandir nuestro espacio de vida. Para expandir nuestro espacio de vida necesitamos el conocimiento científico.